Caminando con Dios 42, Restauración. La Biblia es la historia del pueblo de Dios que viene a este mundo por un corto tiempo, vive su vida aquí, y luego, por medio de Jesucristo, descubre a Dios y su reino, y vuelve a Él. Es una historia de restauración, un regreso a la tierra original. Es un retorno al lugar donde alguna vez pertenecimos. El camino para ser restaurados como justos, como hijos de Dios, solo es posible por la fe. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos saber hacia dónde vamos y dónde estamos ahora. No se trata de tener más, disfrutar más o alcanzar posiciones más altas en este mundo. Nada de eso permanece para siempre, porque todo lo que pertenece a este mundo es pasajero. Necesitamos revisar nuestra dirección. No debemos convertirnos en aquellos que se aferran a las cosas del mundo y le dan la espalda a Dios. Aun si tenemos que soltar las cosas de este mundo, aun si las perdemos, debemos seguir avanzando hacia Dios. Debemos volver. Debemos ser restaurados. Jacob, el que regresó. La vida de Jacob, el comienzo del pueblo de Israel, también es una vida de regreso, una vida de restauración. Incluso antes de nacer, cuando aún estaba en el vientre de su madre, fue escogido. Pero los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si esto es así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y el Señor le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se separarán desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es probable que Jacob haya oído de su madre Rebeca, quien lo amaba más, acerca del pacto de Dios. Pero aún así, en busca de bendición terrenal, compró la primogenitura de su hermano Esaú y engañó no solo a él sino también a su padre Isaac, recibiendo la bendición destinada al primogénito. Por eso, Jacob tuvo que huir. Se convirtió en un fugitivo y viajó a Padán Aram, la tierra de su madre. Claramente, ese no era un camino al que Dios lo había enviado. En ese momento, Dios le dio a Jacob una promesa de pacto. Y el Señor estaba allí, y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Jacob permaneció en Padán Aram por casi 20 años, bajo el trato y la formación de Dios. Durante ese tiempo, Dios le habló repetidas veces para que regresara a Canaán. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus parientes, y yo estaré contigo. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como pilar y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. A pesar de estas instrucciones e incluso advertencias, Jacob se demoró. Finalmente dejó Padán Aram, cruzó el río Jaboc, y se estableció en Siquem. Fue solo después del incidente con Dina que Jacob recibió lo que fue, en esencia, un último llamado de parte de Dios. Entonces Dios dijo a Jacob, sube a Betel y quédate allí. Y edifica allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Finalmente, Jacob regresó. Experimentó una verdadera restauración con Dios. Regresó al lugar donde debía estar. Después de que Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Noemí,
la que regresó. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra de Canaán. En ese tiempo, un hombre llamado Elimelech se llevó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos a la tierra de Moab, donde no había hambre. Sin embargo, con el tiempo, solo quedaron las nueras moabitas, Elimelech y sus 2 hijos murieron. Ahora Noemí, sin esposo y sin hijos, tenía que tomar una decisión: se quedaría en Moab, aferrada a su orgullo hasta la muerte, o regresaría a la tierra de Dios, de vuelta a Canaán. Noemí decidió regresar. Eligió la restauración con Dios. De hecho, cuando Dios disciplinaba a su pueblo por su pecado, a menudo usaba el hambre como instrumento. Por eso, Israel debía enfocar su atención en restaurar su relación con Dios. Pero como la familia de Elimelech, muchos optaron por un camino práctico de supervivencia en vez de buscar la restauración con Dios. Aún así, Noemí eligió el camino del regreso. Así que las 2 mujeres siguieron caminando hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de ellas, y las mujeres decían: ¿No es esta Noemí? No me llamen Noemí, les respondió. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí, si el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por Ruth la moabita, su nuera. Llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Noemí volvió, y por medio del matrimonio de su nuera Ruth con Booz, pudo establecerse nuevamente en Canaán. Sí, el viaje de Noemí fue, externamente, un regreso desde Moab a la tierra de Canaán. Pero espiritualmente, fue un retorno desde haber dado la espalda a Dios, hacia Él, por medio de su disciplina. Aunque lo perdió todo en este mundo, a través de todo ello regresó, para volver a ser hija de Dios, para ser sostenida nuevamente en las manos de Dios. Esto es lo que nos muestra la Escritura: es una historia de restauración. Es la historia del pueblo de Dios regresando. El pueblo de Dios viene de Dios, y vuelve a Dios. Israel, el que regresó. A menudo pensamos en el comienzo de Israel como nación en términos del Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Y en cuanto a la formación nacional, eso puede ser cierto. Pero la historia que cuenta la Biblia empieza mucho antes. Dios ya le había hablado a Abraham sobre el Éxodo. Entonces el Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no les pertenece, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero castigaré a la nación que los esclavizará, y después saldrán con grandes riquezas. En otras palabras, el inicio de Israel está arraigado en Abraham. Desde Abraham, la historia fluye por medio de Isaac, y luego hasta Jacob, cuyo nombre Dios cambió 2 veces por Israel. El hombre le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Después de que Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Aunque Dios le dio a Jacob el nombre de Israel 2 veces, cuando llegó el momento de enviarlo a Egipto, lo llamó nuevamente por su antiguo nombre, Jacob. Y Dios habló a Israel en una visión por la noche y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto, y ciertamente te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Dios sabía que Jacob no regresaría vivo a Canaán. Sin embargo, le dijo: ciertamente te haré volver. Lo que Dios quiso decir fue esto: aunque Jacob y su familia entrarían en Egipto, saldrían como Israel.
Así que el comienzo de Israel no es Egipto. El comienzo está en Abraham, pasa por Jacob, y continúa como Israel. Si Dios hubiera querido que Egipto fuera el punto de partida, habría sacado a Abraham de Ur y lo habría llevado directamente a Egipto. Pero no hizo eso. Dios mantuvo a Abraham, Isaac y Jacob en Canaán. Les permitió vivir en esa tierra. Luego, en el tiempo señalado, envió a José por delante a Egipto. Llevó a su pueblo a Egipto, y luego los trajo de regreso a Canaán. Por supuesto, el verdadero significado de Canaán no es solo una tierra física. El lugar donde Dios escogió a su pueblo, donde comenzó su camino, y al que los llama a volver, se encuentra en Jesucristo. Está en el Evangelio. Por tanto, un cristiano es alguien que pertenece a Jesucristo. Un cristiano es quien lleva el Evangelio. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. De esta manera, Israel, comenzando en la fe de sus antepasados Abraham y Jacob, salió de Canaán, bajó a Egipto, fue guiado por Moisés en el Éxodo, y volvió a entrar en Canaán bajo el liderazgo de Josué. Fueron restaurados. Pero también sabemos por la Escritura que esa restauración no fue la verdadera restauración final. Estaban en Canaán físicamente, pero sus corazones seguían en Egipto. Sus ojos aún estaban vueltos hacia Egipto. El pueblo que anhelaba Egipto. Reclamaron contra Moisés y dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Habría sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Como quisiéramos haber muerto por mano del Señor en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Discutieron con Moisés y dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Quién nos dará carne para comer? Recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y también los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora hemos perdido el apetito, no vemos nada más que este maná. ¡Qué bien estábamos en Egipto! Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o en este desierto. Elijamos un jefe y regresemos a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar horrible? No tiene grano, ni higos, ni viñas, ni granadas, y ni siquiera hay agua para beber. Pero nuestros antepasados rehusaron obedecerle. Al contrario, lo rechazaron y en su corazón volvieron a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Por eso Dios habló por medio de los profetas, llamando a su pueblo a volver. Los estaba invitando a caminar hacia una restauración verdadera. Vuelvan, israelitas, al que tanto se han rebelado. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo. Yo te formé, tú eres mi siervo, Israel, no te olvidaré. He borrado tus transgresiones como una nube. Y tus pecados como la niebla de la mañana. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Busquen al Señor mientras se le pueda encontrar. Llámenlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino. Y el perverso sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia. A nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Vuélvete, Israel descarriado, declara el Señor. Ya no te miraré con enojo, porque soy compasivo, declara el Señor. No estaré enojado para siempre. Vuélvanse, hijos infieles, porque yo soy su esposo. Los tomaré,
uno de cada ciudad, 2 de cada clan, y los traeré a Sión. Vuélvanse, hijos infieles, yo sanaré su rebeldía. Sí, iremos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Si quieres volver, Israel, vuélvete a mí, declara el Señor. Si quitas de mi presencia tus ídolos detestables y no vagabundeas más. Pero tú debes volver a tu Dios. Practica el amor y la justicia. Y espera siempre en tu Dios. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Tus pecados te han hecho caer. Lleva contigo palabras de arrepentimiento. Y vuélvete al Señor. Dile. Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad. Para que podamos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no puede salvarnos. No montaremos más caballos de guerra. Nunca más llamaremos dioses nuestros a lo que han hecho nuestras manos. Pues en ti el huérfano encuentra compasión. Ahora bien, declara el Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón. Con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Lento para la ira y grande en amor. Y se arrepiente de enviar calamidad. Esto es lo que dice el Señor a Israel: búsquenme y vivirán. No busquen a Betel, no vayan a Gilgal. Ni crucen a Berseba. Porque Gilgal irá ciertamente al destierro. Y Betel quedará reducida a nada. Busquen al Señor y vivirán. O Él avanzará como fuego sobre la casa de José. Y no habrá quien lo apague en Betel. Volvamos al Señor. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Y viviremos en su presencia. Conozcámoslo. Vayamos tras el conocimiento del Señor. Tan cierto como que sale el sol, Él se manifestará. Vendrá a nosotros como la lluvia invernal. Como la lluvia de primavera que riega la tierra. La Biblia habla de esta restauración. Pero no se trata de una restauración en la que simplemente tengamos más o disfrutemos más que antes. No es una restauración material o terrenal. Es la restauración de nuestra relación con Dios. Esta es la historia que se cuenta. Este es el clamor que se escucha en los salmos. Oh Dios, nos has rechazado. Y nos has quebrantado. Estabas enojado. Restáuranos ahora. Restáuranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y seremos salvos. ¿Somos nosotros los que volvemos, o es Dios quien nos hace volver? Aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Quién es el verdadero autor de la restauración? Al observar el Antiguo Testamento y la historia de Israel, debemos preguntarnos. ¿Israel se negó a regresar, o no pudo hacerlo? Si simplemente se hubiera negado, entonces tal vez, con más determinación, podrían haberlo logrado. Quizá con leyes más estrictas, mejor enseñanza y disciplina más rigurosa, podrían haber sido un pueblo obediente a los mandamientos de Dios. Pero la Escritura nos dice otra cosa. No es que se hayan negado a volver, es que no podían. No por sí solos. Porque no hay ni uno solo justo. Recorran las calles de Jerusalén. Miren bien y observen. Busquen por sus plazas. Si encuentran aunque sea un solo hombre, que practique la justicia y busque la verdad, perdonaré a esta ciudad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay quien haga el bien. Desde el cielo observa el Señor a los hijos de los hombres. Para ver si hay alguien que entienda. Alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, todos por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Sí,
la restauración con Dios es imposible para el ser humano pecador si depende de su propia fuerza. Debe ser Dios quien restaure. Entonces, ¿por qué Dios sigue llamando a su pueblo a volver en el Antiguo Testamento? No es porque podían hacerlo si se esforzaban más, sino para que entendieran que, aunque desearan volver, no podían hacerlo por sí solos. Por eso fue dada la ley. Israel, al final, no volvió. Acabaron adorando a otros dioses, fueron juzgados por Dios y cayeron en la destrucción. Pero luego, en los escritos proféticos, comenzamos a ver que ahora es Dios quien interviene como el verdadero autor de la restauración. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados. El día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos quebrantaron mi pacto. Aunque yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que, después de aquel tiempo, haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre. Para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de hacerles bien. Y pondré en su corazón el temor de mí. Para que nunca se aparten de mí. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes. Y haré que sigan mis decretos. Y obedezcan fielmente mis leyes. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Entonces sabrán que yo estoy en Israel. Que yo soy el Señor su Dios. Y que no hay otro. Nunca más será mi pueblo avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos. Y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu. Aún sobre los siervos y las siervas. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, quien vino como el camino, la verdad y la vida, es Dios. No fue que Dios vino hacia un hombre, sino que Dios mismo vino como hombre. El Dios Santo vino como hombre, por los pecadores, para abrir el camino de restauración y cargar con el castigo de su pecado. Vino para salvar a los pecadores de sus pecados y para traer una restauración completa de la relación con Dios. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que es Dios, vino para abrir ese camino de restauración y para ser él mismo ese camino. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El hijo pródigo que regresó. Antes de ir a la cruz, antes de abrir el camino de salvación y restauración, Jesús contó una parábola. Es la historia de un padre con dos hijos, la parábola del hijo menor, conocida como el hijo pródigo. Antes de contar esta parábola, Jesús habló de la oveja perdida y de la moneda perdida. En realidad, estas tres parábolas transmiten el mismo mensaje. Una oveja que se ha alejado del pastor no puede volver por sí sola. Y una moneda, siendo un objeto inanimado, no puede ser encontrada a menos que el dueño la busque. Luego viene la historia del hijo menor. Aunque su padre aún vivía, el hijo menor exigió su parte de la herencia y se fue a un país lejano, dejando atrás a su padre. Con el tiempo, regresó. Pero si hubiera prosperado en esa tierra lejana,
jamás habría vuelto. Esto no es diferente de Jacob, quien, a través de matrimonios no deseados, tuvo hijos y conflictos entre ellos, y después de muchos problemas con su suegro y cuñados, finalmente dejó Padán Aram y regresó a Canaán. Es como Noemí, quien solo regresó a Canaán después de perder a su esposo y a sus 2 hijos en la tierra de Moab. La situación del hijo menor se volvió cada vez más desesperante. Malgastó todo lo que tenía viviendo de Senfre. Entonces vino una gran hambre sobre aquella región, y comenzó a pasar necesidad. Se desesperó tanto que terminó trabajando como cuidador de cerdos, un animal impuro para el pueblo judío. Cayó al punto donde ningún otro trabajo estaba disponible para él. Y aún así, nada mejoraba. Ansiaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En medio de esa miseria, finalmente volvió en sí. Esto no es diferente de Jacob o Noemí. Podríamos decir que el fracaso del hijo menor fue por su falta de capacidad al dejar su hogar y a su padre. Pero es más acertado decir que fue Dios, quien gobierna todas las cosas, quien lo llevó a una situación donde tenía que volver. Aunque la Biblia dice que el hijo volvió en sí, podemos entender más correctamente que fue Dios quien reavivó su corazón. El que restaura. El agente de la restauración no es la oveja perdida, que no puede encontrar el camino. No es la moneda, que no puede pedir ayuda. No es siquiera el pecador, cuya culpa es demasiado grande como para superarla. No pueden volver al Padre, su Dios, por sus propios medios. Por eso, el que restaura, el que hace volver, debe ser Dios mismo. Revisar la dirección. Debemos revisar continuamente nuestra dirección. No se trata simplemente de correr hacia adelante sin detenerse. Debemos preguntarnos: ¿la vida que estoy viviendo en este mundo está dirigida hacia la restauración por la fe en el Señor Jesucristo, o en la dirección contraria? Esto no tiene nada que ver con tener más o menos en este mundo. No se trata de poder o debilidad. No se trata de estatus alto o bajo. Hay personas que, aun teniendo gran riqueza, posiciones altas e influencia en este mundo, viven como personas de fe, personas que pertenecen a Dios. Y hay otros que, justamente por esas cosas, han dado la espalda a Dios. Hay quienes, en su debilidad y pobreza, se acercan a Dios. Y también hay quienes, aun en su humildad, siguen negándose a volver a Él. La dirección importa. La restauración importa. Debemos examinar continuamente nuestra posición espiritual y vivir cada día en esa restauración, como personas que pertenecen a Dios.